Muy buenas amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de una nueva zapatilla para correr. Hoy te voy a contar mi experiencia con la Nike Zoom X Invincible Run Flyknit, que es una zapatilla muy elástica e infinitamente suave. Además tiene un alto nivel de retorno de energía que va a hacer que cada entrenamiento de rodaje se sienta muy pero muy especial. La Nike Zoom X Invincible Run es completamente distinto a absolutamente todo lo que hayas probado para correr. Por eso hoy te voy a contar cada detalle de esta zapatilla, cómo está construida, cuáles son sus tecnologías, la durabilidad, la estabilidad, las sensaciones, en qué ritmo se mueve mejor, a quién está dirigida y lo último pero no menos importante, el precio de la zapatilla. Por eso te sugiero que te quedes hasta el final, porque hoy te voy a contar todo, absolutamente todo lo que tenés que saber antes de comprar una Nike Zoom X Invincible Run. La Nike Zoom X Invincible Run Flyknit es la zapatilla de entrenamiento diario con mayor amortiguación de Nike hasta la fecha, y ha venido a quitarle el protagonismo a las Vomero y a las Infinity Run, ya que también está pensada para ayudar a prevenir lesiones con una entresuela elástica e infinitamente suave. Su gran cantidad de espuma y acolchados hacen que sea una de las zapatillas más cómodas para esos días de rodaje de mucho kilometraje. La mediasuela está compuesta por la espuma Zoom X, que no es solo una super espuma, es la super espuma. Podría decirse que es la espuma más liviana, con mayor capacidad de respuesta y con más rebote jamás creada. Este es el calzado que los corredores han estado esperando durante mucho tiempo. Una entresuela 100% de Zoom X, de longitud completa, sin ninguna placa de carbono, sin cápsulas de aire y sin combinarla con otras espumas que diluyan las super propiedades del Zoom X. Esta tecnología comprime mucho más que la entresuela de cualquier otra espuma. Pero lo que la hace tan única es que recupera su forma muy rápidamente. Y el resultado es un alto nivel de amortiguación y absorción de impactos. Pero ahora, vos te preguntarás, ¿qué hay de las Clifton, de las Ultra Boost, de las Nimbus, de las 1080? Te comento que las Invincible Run son aún más amortiguadas que todas esas. No solo porque su espuma es más suave y elástica, sino que también con la Invincible Run lo que ves es todo lo que te ofrece. Por ejemplo, en el caso de las Adidas Ultra Boost, el tamaño de la entresuela trasera es más baja de lo que parece. Y eso se debe gracias a sus paredes laterales exageradas que nos hacen creer que estamos sobre una gran cantidad de amortiguación. Con la Invincible Run, el volumen visual de Zoom X es absolutamente toda la amortiguación que nos va a ofrecer. En la parte trasera tenemos 37 mm de altura y en la parte delantera tenemos 28 mm de altura, lo que nos da un drop de 9 mm, que en realidad no sabemos cuánto confiar en esas medidas, ya que el Zoom X es tan blando que una vez que estamos sobre la zapatilla, la mediasuela pierde su forma original y ya no sabemos si el drop ha bajado o se ha mantenido. Ya pasando al upper, Nike afirma que está hecho de Flyknit, pero en realidad se siente como una malla de ingeniería suave con prácticamente nada de elasticidad. Tiene una transpirabilidad promedio y no es tan suave en su interior, por lo que recomendaría utilizarla siempre con medias. La parte media del pie tiene unos cordones gruesos y duros, completamente funcionales, que no se desatan de ninguna manera. Y además una lengüeta cosida del upper muy acolchada que filtra cualquier presión de arriba hacia abajo no deseada. En la parte exterior del talón nos vamos a encontrar con una serie de almohadillas que no deberían estar ahí y es algo que debe corregirse. Claramente no hay una necesidad funcional de almohadillas en el exterior. Entonces, ¿por qué están ahí? Sinceramente, lo único que hacen es darle más peso a la zapatilla. Ya pasando a la suela, te comento que la durabilidad podría ser una preocupación con la Invincible Run. Hay una suela de goma completa para proteger la espuma Zoom X de la media suela. Pero aclaro que no protege de la mejor manera porque el primer día que lo utilicé para entrenar, se ve que he pisado algo y me ha arrancado un bocado del Zoom X, que no sé si se alcanza a ver ahí. A ver si se ve ahí, ¿sí? Bueno, el primer día que salí a correr pisé algo y ¡pum!, me saltó un bocado de Zoom X
y bueno, se ve que la suela no protege de la mejor manera en los costados de la zapatilla. Evidentemente falta protección, y algo que no entiendo es por qué le han puesto este caucho de alta resistencia en la parte interior del talón, si la realidad es que casi todo el mundo apoya el talón con la parte externa del pie, independientemente a la pisada de cada uno. Casi todo el mundo apoya el talón con la parte externa del pie sin importar la pisada que tenga. Además, en la parte externa se puede observar, no sé si se ve bien ahí, que hay un gran desgaste ya en la parte externa, que es donde generalmente más se gastan las zapatillas, donde lo más lógico hubiera sido que el caucho de alta resistencia hubiera estado de este lado, pero lo colocaron del lado opuesto y la Zumex ya tiene todo este desgaste con apenas 200 kilómetros. Y si eso se desgasta rápidamente, te aviso que el Zumex no es un material duradero. Claramente es una zapatilla para rodajes de mucho kilometraje, pero arbitrariamente no parece que sea una zapatilla que tenga una larga vida útil. Por eso estimo que en 600 o 700 kilómetros ya llegarían a su fin. Me parece muy poca vida útil para una zapatilla rodadora con un precio que te lo voy a decir más adelante. Para asegurarse de que esta gran cantidad de espuma blanda no genere inestabilidad, Nike ha tomado dos medidas. El primero es hacer que la base de la zapatilla sea muy pero muy ancha. Y el segundo es una pieza de plástico largo que se extiende alrededor de la parte trasera del pie, envolviendo el talón para darle más soporte a la zapatilla. Evidentemente estas medidas han funcionado, ya que no tuve ningún problema con la estabilidad del Invincible Run, aunque el peso del corredor no debería superar los 90 kilos, ya que un corredor pesado sobre el Zumex podría llegar a vencer estas medidas, causando una zapatilla muy inestable. La Invincible Run es una zapatilla para rodajes suaves, días de mucho kilometraje o de recuperación. Es una zapatilla que se la siente extremadamente cómoda rodando a ritmos más lentos de 5 minutos por kilómetro, y diría que como muy ágil 4:40 sería un ritmo sostenible. Pero no más que eso, porque para ser sinceros, tratar de acelerar el ritmo es una lucha. El excesivo grosor de la entresuela hace que el proceso de carga sea laboriosa. Pero si corremos a ritmos de 5, 5:30, 6 o incluso más lento, tendremos una zapatilla muy placentera durante todo el rodaje. Claramente es una zapatilla para correr despacio, y cuando se la usa para ese propósito, debo decir que la Invincible Run es lo mejor que hay. Ya pasando al peso de la zapatilla, tenemos la Nike Zumex Invincible Run en un talle 11 US americano con un peso de 340 gramos. Una zapatilla que ya estaría ubicándose dentro de los pesos pesados. Pero la verdad es que es una zapatilla gigante. Cuando te la pones parece que tenés dos barcos en los pies. Y al ver semejante volumen de esta zapatilla gigante, realmente al alzarla parece que no pesara nada. Por otra parte, la espuma Zumex hace que el peso prácticamente no se sienta en los pies. Por eso en este caso no le prestaría tanta atención a la balanza, ya que las sensaciones son completamente distintas a lo que uno espera al ver semejante tamaño en la zapatilla. Otra cosa que me gustaría aclarar es que yo siempre aclaro el talle de la zapatilla cuando digo el peso del calzado, ya que lógicamente a mayor tamaño, mayor peso. Por eso siempre calcular que si yo te doy el peso de una zapatilla en talle 11 US y vos calzás 9 US, lógicamente la zapatilla que vos vas a usar va a ser más liviana que la que yo te estoy mostrando. Parece contradictorio que la Invincible Run tenga la espuma más poderosa de la marca y sea una de las zapatillas más perezosas de Nike. Sin dudas, la Invincible Run es la nueva reina de la amortiguación. No he probado nunca antes nada igual, su comodidad es inigualable, pero dada su versatilidad no es una zapatilla que recomendaría comprar. Primero porque es una zapatilla demasiado cara, ya que estamos hablando de unos 180 o 190 dólares americanos, el mismo precio que su competidora directa, la Ultra Boost 22. Y me parece que no es un valor coherente para rodar a esos ritmos, ya que tenemos otras opciones más amortiguadas, más ágiles, más versátiles, con más durabilidad por un precio inferior.
Lo que está claro es que no es una zapatilla para tenerla para entrenar absolutamente todos los días. Es un calzado para un uso específico y vas a necesitar uno o dos pares más para cubrir las necesidades de un corredor. Ya que el Invincible Run para competencias o para ritmos ágiles es una zapatilla que no nos va a permitir sentirnos cómodos. Pero ahora, si tuvieras una zapatilla mixta como la Structure 24 o una Pegasus 38 y además tuviéramos otra zapatilla para competir como una Vaporfly Next o un Alphafly, probablemente le encuentres un buen lugar a las Invincible Run dentro de tus entrenamientos. Pero bueno, ya estaríamos hablando de desembolsar una gran cantidad de dinero. En el próximo video voy a estar comparando las Nike ZoomX Invincible Run con las Adidas Ultra Boost 22, para que sepas cuál te conviene elegir en el caso de que estés pensando en adquirir alguna de las dos reinas de la amortiguación. Bueno amigos, estas fueron las Nike ZoomX Invincible Run Flyknit. Espero que les hayan gustado. Si el video de hoy te sirvió, hacémelo saber dándole click al botón de me gusta. Y si sos corredor, no dejes de suscribirte al canal para que no te pierdas todas las novedades en calzado de running. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Nos estaremos viendo en un próximo video con más calzado para corredores.